Estaba navegando por internet y me crucé con algo que me voló completamente la cabeza ni bien lo empecé a escuchar, así que decidí dejarlo para poder hacer este video en particular. Vamos a escuchar y analizar por primera vez en este canal a Wing con su canción Dopamine, completamente hecho con beatbox, que dice de la siguiente manera. Fíjate primero la cantidad de reverberación que hay de fondo y cómo este muchacho hace las cosas tremendamente bien con su voz y es una máquina de producción musical de por sí. Fíjate que suena como muy rugoso, como si fuera una trompeta sampleada. Estamos en mi menor y suena perfectamente bien todo. Incluso el downer boom hacia abajo tiene un control de su voz hermoso. Y además los increyendos y los diminuendos que hace constantemente, eso es respecto a la intensidad, es decir, al manejo de la dinámica o el volumen, si querés, que tiene, simplemente haciendo una escala ascendente. Y en esta última nota, que es el Si, baja completamente y hace un creyendo como si fuera un riser, justamente, que es cuando el sonido va de menos a más y rompe absolutamente todo. Este muchacho no necesita ninguna banda detrás para poder soportearse porque él hace todos los ear candies, todos los caramelitos que endulzan nuestros oídos en términos de producción musical y es simplemente maravilloso. Dopamine. Claro, la canción. Y ahora va a ser un build-up, todo con su voz. Fíjate cómo puede intercalar los sonidos del bajo. Es como si fuera una pieza de música electrónica. Puede ser un drum and bass por momentos, EDM en general en otros. Puede ser simplemente algo muy cerca a Skrillex, sobre todo por esta licuadora de sonidos donde se van intercediendo y superponiendo constantemente, pero los hace todo con su voz y tiene la capacidad de superponerlos, porque mientras estábamos escuchando la escala ascendente, es como si estuviera haciendo un overtone, es decir, una nota sobre la otra, como si pudiera splitear o separar su voz en dos, lo cual es muy difícil de hacer y es muy sutil también. No es que claramente vamos a escuchar dos voces distintas en una sola persona porque es físicamente imposible, pero sí se puede generar a través de los armónicos de la voz el sonido suficiente como para poder dar esta sensación de que está cantando en octava siendo una sola persona. Es tremendo. Y esta es toda la parte del build-up, toco, 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 que crece para romper luego. Dopamine. Y además tiene la capacidad de poder... Dios, esto es tremendo. Cuando lo escuché vi en algún videito ahí de TikTok o de Instagram, no recuerdo en qué plataforma, pero fueron unos pocos segundos que dije, esto no es posible. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, ya sea de Wing en particular, que entiendo que es el nombre del artista, es la primera vez que lo escucho y me encanta lo que hace. Por favor, deja escrita esa recomendación debajo en los comentarios, ya sea específicamente de él o de cualquier otro artista de este calibre. Así que continuemos avanzando un poco más porque todavía queda mucha data para desentrañar. Todavía no escuchamos ningún screamer en particular, pero sí tiene esta voz medio respirada, medio de puerco si se quiere, que podemos encontrar en estilos como el deathcore o el metalcore. Y por supuesto en la música electrónica, por lo menos desde Skrillex hacia adelante, donde se combina una gran cantidad de armónicos para poder generar estos sonidos tan profundos por momentos y tan percutidos a la vez. Vos fíjate que es una sola persona haciendo todos estos sonidos y como dije desde el principio, no hace falta que tenga una banda soporte para poder acompañarlo porque él hace todos los sonidos necesarios para poder sostener esta pieza muy electrónica y que suena todo muy nítido y definido. Independientemente de que esto es una grabación de estudio y que luego hayan podido ajustar algunas cosas, tengo entendido que en vivo lo hace muy bien porque también me crucé con algún otro video de esas características, así que si te gustaría que reaccionemos y analicemos alguno de esos videos o de esas performances en vivo, deja el link colgado debajo en la descripción para que podamos verlo y hacerlo. Lo otro que es interesante también, entre muchas otras cosas, por supuesto, es que parece que no hay espacios vacíos. Y esto
nos puede decir muchas cosas. Primero, que quizás nuestros oídos disfrutan más cuando están todas estas pequeñas cosas sonando en simultáneo, que están dosificándose a lo largo de toda la pieza, porque fíjate cómo nos mostró el motivo inicial con esa escala que asciende y luego pasó a una parte mucho más percutida en la que podríamos identificar, si fuera instrumentos, aunque sea virtuales, o instrumentos analógicos y no la garganta de una persona cantando, habría sintetizadores, ya sea haciendo la melodía principal, habría arpegiadores, habría sintetizadores bajos, habría una percusión muy marcada porque está haciendo como el kick y el snare, es decir, el bombo y el redoblante, y se está manejando en una zona de medios y graves, aunque hay algunos agudos que se destacan, como ese arpegiador que hace por momentos y que todo parece que suena a la vez, o al menos nos da esa sensación al escucharlo a Wing. Como decíamos antes, hay una gran cantidad de ear candies. Esto, si los ampliáramos y cortáramos las pequeñas porciones de sonido que está haciendo, podríamos construir todo el esquema de un acompañamiento o de una pieza completa, porque al samplearlo uno puede cambiar el pitch, es decir, la afinación de las notas, para poder ajustarlo a la búsqueda artística que esté emprendiendo en ese momento. Me gusta mucho esta clase de performance porque me parece increíble que una persona pueda hacer todas estas cosas en simultáneo y que mantenga nuestra atención constantemente, porque es una pieza corta, dura menos de 3 minutos, pero entiendo que debe demandar una gran cuota de energía física y mental poder elaborar todo esto, y claramente debe haber mucho trabajo detrás para lograr tal nivel de nitidez en cada uno de los sonidos que están meticulosamente pensados y ejecutados en él. Claramente es una canción tremendamente dopamínica porque genera mucho placer, pero fíjate cómo con los gestos de sus manos va ecualizando el sonido de su voz, va quitándole agudos o se los va a dar nuevamente simplemente para hacer esta suerte de filtro humano por el cual quita o agrega armónicos, dando esta sensación de que se agranda o se achica, y eso es tremendo porque eso se hace todo con elementos digitales y él puede hacerlo más allá de la mímica, que muchas veces es algo inconsciente que uno hace para poder acompañar algún gesto corporal interno que no puede expresar de otra manera, o bien puede ser que es parte de su performance como para que uno vea cómo hace este juego de knobs o de perillas de poder subir y bajar, agregar o quitar filtros, que es tremendo. Y además la meticulosidad que tiene a nivel metronómico, es decir, el metrónomo que está marcando todo el tiempo el beat como corresponde, como si estuviera muy a grilla constantemente, y recordemos que es un ser humano. Todavía parece que no es una inteligencia artificial lo que lo está haciendo, y es digno de mencionar, independientemente de que curtas este género, de que te guste o no. Me parece muy interesante poder destacar que una persona sea capaz de reproducir todos estos sonidos en simultáneos con la gracia que lo hace y la musicalidad también, porque como decíamos antes, es físicamente imposible de alguna manera poder hacer todo esto en simultáneo para una sola persona. Sin embargo, está tan bien dosificado y tan bien estructurada toda la pieza, o por lo menos todos los sonidos que grime, que parece que fuera una banda en simultáneo, simplemente dándose espacio cada uno de los instrumentos, de los intérpretes, para poder decir algo con la música que están haciendo, y esto es, otra vez, tremendo. Y más allá de que quede muy gráfico todos los gestos que está haciendo, fíjate que cada uno de los gestos parece que se condice, que se corresponde con alguno de los elementos musicales que está utilizando, con algunos de los rudimentos que está esgrimiendo con su voz. Entonces, de repente el tacho lo hace de una manera, el kick lo hace de otra, el regulador del filtro, el knob, lo hace de otra manera, y hace que su cuerpo, o al menos sus manos y sus brazos, estén expresando aquello que está diciendo con su voz, que es tremendo. Imagino que debe cantar muy bien esta persona porque tiene un gran control de todo su aparato fonador, y me gustaría ver si encontramos alguna canción cantada y no solamente haciendo beatbox, porque debe ser algo que está muy bien hecho. Así que estamos cerca del final de la canción. Recordemos que se llama Dopamine y el artista es Wing. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Dopamine.
Y por si fuera poco, la capacidad que tiene para mover sus labios tan rápidamente, claramente para acompañar cada uno de los gestos musicales. Por lo menos en la música académica se le denomina gesto a cualquier tipo de expresión de sonido o de construcción mínima en términos musicales o al menos sonoros, porque eso son dos cosas que podemos distinguir, a todos y cada uno de estos rudimentos. Entonces tiene un gesto para una cosa, tiene otro gesto para hacer otro sonido y así sucesivamente. Es una gran superposición de gestos que microscópicamente pueden ser observados y diferenciados del resto y a la vez logra compatibilizarlos para formar una pieza de estas características que otra vez es muy difícil de hacer. Y fíjate que el motivo inicial no volvió a aparecer y lo utilizó solamente como introducción, lo cual ahí dijo, puedo hacer esto, pero también puedo hacer todo esto otro que fuimos viendo a lo largo de la pieza. Fíjate cómo va increyendo y aparecen un montón de cosas en simultáneo. Ten en cuenta que nosotros hacemos esta clase de reacciones y análisis sin cortes comerciales a través de esta plataforma donde transmitimos martes, viernes y domingos todas las semanas. Ahí vas a poder dejar tus recomendaciones también para que las escuchemos y las comentemos en vivo. Aquí por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, pero estamos cerca del final de la canción que dice de la siguiente manera. Claramente tiene puesta un poco de reverberación al final, sobre todo para que el sonido suene mucho más grande. Hay mucha compresión y limitación de por medio también para que todo suene tremendamente ajustado y no clipee, pero sin embargo se escuche muy fuerte. Así que me ha gustado mucho escuchar y analizar por primera vez en el canal a Wing con su canción Dopamine. Si es la primera vez que estás por acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.